Son las 12. El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Corte Suprema acepta renuncia del fiscal Martínez. Presidente tendrá que enviar nueva terna. Se desmaya senador José Obdulio Gaviria en la Comisión Primera. Baja presión arterial, posible causa. Conmoción en Samaniego, Nariño por asesinato de personera. Había denunciado corrupción en un hospital de la región. 25 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el primer trimestre del año. Ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso amenaza con prender el ventilador, pero pide desmontar supuesto complot en su contra. 2 nuevos homicidios estremecen a Bello, Antioquia. Pese a la militarización, siguen enfrentamientos entre bandas criminales. Revuelo en Medellín por video de un extranjero que fuma marihuana en una cabina del Metro Cable. Sigue búsqueda de destacada futbolista de 22 años desaparecida en el Valle del Cauca. Universidad Autónoma de Bogotá se declara en paro indefinido. Profesores denuncian que hace 4 meses no les pagan. Desde hoy no habrá más atención médica y especializada para venezolanos en Bucaramanga. En plena campaña electoral arranca juicio contra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Atlético Nacional mantiene a Autuori como técnico verdolaga. Y en entretenimiento, J Balvin se robó el show en el famoso programa de Jimmy Fallon. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Muy buenas tardes, bienvenidos a CMI Emisión del Mediodía. La Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia presentada por el fiscal general Néstor Humberto Martínez. El presidente de la República tendrá que enviar una terna para que haya una nueva elección del jefe del ente acusador. Nancy, muy buenas tardes. ¿Y cuánto tiempo tiene el presidente para dar a conocer esa terna? Muy buenas tardes, pues lo que ha dicho el presidente de la Corte Suprema de Justicia es que esta misma tarde le enviarán una comunicación al presidente Iván Duque para que envíe lo antes posible esta terna. Pero veamos lo que ocurrió hoy en Sala Plena. A las 9 de la mañana inició la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en la que se analizaron varios temas. El primero de ellos fue la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez y el archivo de los impedimentos y recusaciones en su contra por el caso Odebrecht. Las inhabilidades y las recusaciones se declararon decaídas por sustracción de materia, o sea que no se tomó ninguna decisión con relación a ellas, todas se terminan por sustracción de materia, no tenía objeto continuar estudiándolas cuando ya el señor Néstor Humberto no era el fiscal. También se decidió que el trabajo del fiscal ad hoc para investigar los temas de Odebrecht terminó con la renuncia de Néstor Humberto Martínez. Su actuación en los procesos debe devolverlos al fiscal que está ejerciendo ahora, doctor Fabio Espitia, que ejerce el cargo por razón del estatuto de la Fiscalía, que establece o señala que el vicefiscal reemplaza al fiscal en las faltas absolutas o definitivas. Finalmente aceptaron la renuncia de quien será la nueva ministra de Justicia. La doctora Margarita Cabello Blanco, a quien el presidente de la República designó como ministra de Justicia, presentó hoy en la mañana la renuncia a su cargo de magistrada de la Sala Civil, de la Sala de Casación Civil, a partir del 4 de junio, y también le fue aceptada la renuncia. Tan pronto reciban esta terna, la Sala Plena escuchará a los candidatos y posteriormente entrará a elegir el nuevo jefe del ente investigador. Dice el presidente de la Corte Suprema que esperan tener el nuevo fiscal en lo más pronto posible, en el menor tiempo posible. Desde el Palacio de Justicia informó Nancy Torres para CMI. El senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, sufrió un desmayo en plena sesión de la Comisión Primera del Senado. El parlamentario, curiosamente, recibió los primeros auxilios de mano del excomandante de las FARC, Carlos Antonio Lozada. Gaviria fue trasladado a la clínica Marley. Gerardo, ¿se conoce el estado de salud del senador? Buenas tardes.
Hola Gina, buenas tardes. A esta hora el senador José Obdulio Gaviria se recupera satisfactoriamente, anunció el presidente de la Comisión Primera del Senado, Eduardo Enríquez Maya, luego de comunicarse con los médicos que lo atienden en la clínica Marley, como usted muy bien lo dijo hace unos segundos. El susto fue mayúsculo a primera hora en la Comisión Primera, que hoy entraba a analizar una serie de proyectos para evacuar antes del 20 de junio. Esto fue lo que sucedió cuando Carlos Antonio Lozada, antiguo comandante de las FARC, fue el primero en atender a José Obdulio Gaviria, uno de sus mayores contradictores ideológicos en el Centro Democrático. El senador José Obdulio Gaviria, uno de los hombres más cercanos al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y fortín ideológico del Centro Democrático, sufrió lo que el senador Roy Barreras llamó un síncope en la Comisión Primera del Senado, que comenzaba su accionar esta mañana a las 10:30 de la mañana. ¿Qué fue lo que le pasó? Lo explica el senador Roy Barreras, quien además es médico. Un síncope es una pérdida súbita de conciencia. Se cayó al piso, se desplomó. ¿Por qué se desplomó? Porque la presión arterial se fue a cero. ¿Por qué ocurrió eso? Porque en algún momento su corazón dejó de cumplir su tarea. Pero con las primeras maniobras de reanimación el corazón se reactiva, la presión vuelve y la conciencia también. Lo que significa que es un buen pronóstico, una buena respuesta. Ante un infarto masivo no hubiera respondido tan rápidamente. Y como una paradoja de la vida y política, el primero en atenderlo fue el antiguo comandante de las FARC, Carlos Antonio Lozada, hoy senador Julián Gallo Cubillos. ¿Qué auxilios le brindó? Un masaje cardíaco, que es lo que entiendo yo que es lo que se debe hacer en ese momento, ¿no? Y ahí llegó Roy, ¿qué dijo? No, Roy ya, cuando yo vi que llegó Roy, pues yo me retiré porque pues él es médico, yo no. Entonces, eso fue básicamente, ¿no? Y aquí no pesa ideología. No, esto es cuestión de humanidad, digamos, ahí no puede haber diferencias políticas, ideológicas. En una situación de esa yo creo que es lo que le corresponde hacer a cualquier ser humano. A sus 66 años de edad, José Obdulio Gaviria fue intervenido quirúrgicamente del corazón en octubre pasado. A esta hora se recupera satisfactoriamente en la clínica Marley de Bogotá. Y a esta hora continúa la sesión en la Comisión Primera sin la presencia, por supuesto, de José Obdulio Gaviria. Debaten el tema de la segunda vuelta para la alcaldía de Bogotá. Una propuesta que no tiene la acogida de los sectores minoritarios, entre ellas las del senador Julián Gallo Cubillos. Desde el Congreso de la República, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia. Gerardo, muchas gracias, buenas tardes. Repudio en Nariño al asesinato de la personera del municipio de Samaniego. La gobernación y la policía anunciaron una recompensa para dar con los responsables del asesinato de la defensora pública. Lorena Caicedo desde Pasto nos amplía esta información. Lorena, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Tras el asesinato de la personera en el municipio de Samaniego, se conoció que al menos 4 personeros más del departamento de Nariño estarían amenazados y hoy temen por sus vidas. Sobre las 7 de la noche se conoció sobre el asesinato de la personera del municipio de Samaniego, Paula Andrea Rosero Ordóñez, quien en el 2016 denunció hechos de corrupción en el Hospital Lorencita Villegas de Santos, en el municipio de Samaniego, y desde entonces recibió amenazas en contra de su vida. Un hecho que atenta y agrava la situación, pues es una persona que se dedicaba a defender los derechos humanos de la población. El gobernador así lo había anunciado en visita presidencial. En Nariño hay amenazas contra líderes sociales y ahora contra trabajadores del Ministerio Público. Es un hecho este asesinato que enluta no solo al departamento, sino a todos los defensores de los derechos humanos en nuestro departamento. Estamos muy preocupados todos los personeros del municipio de Linares, ya que nos vemos amenazados todos contra la integridad física y la integridad de nuestras familias, ya que en mi caso en particular, en este momento estoy siendo amenazada por grupos al margen de la ley. La abogada fue asesinada a la salida de una fiesta infantil en el municipio de Samaniego cuando se encontraba con su esposo y una de sus 2 hijas. Sin embargo, este no es el único caso en el que recaen amenazas en contra de personeros, así lo manifestó Alexandra Tovar, personera de Linares. En este momento la unidad de protección me asignó un escolta y un chaleco antibalas. Por eso es que también hacemos un llamado al gobierno nacional para que en un departamento como el nuestro, la Unidad Nacional de Protección deba ser fortalecido. Es casi que ilógico entender que apenas 2 funcionarios son los encargados de la Unidad Nacional de Protección en nuestro departamento con tanta complejidad. Las autoridades trabajan en el esclarecimiento de los hechos que acabaron con la vida de esta servidora pública de 47 años de edad y se espera dar con el paradero de 2 personas involucradas en este homicidio.
Las autoridades continúan con las investigaciones y ofrecen 20 millones de pesos para dar con el paradero y mayor información del asesinato de la personera. Desde Pasto, Lorena Caicedo para CMI La Noticia. Lorena, 25 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el primer trimestre del año. 245 han sido víctimas de agresiones, denunció la ONG Somos Defensores. De acuerdo con la organización Somos Defensores, entre el 1 de enero y el 31 de marzo se registró un total de 245 agresiones contra defensores de derechos humanos, de las cuales 75 fueron contra mujeres y 170 contra hombres. Estamos hablando que hubo agresiones en 28 de los 32 departamentos de Colombia. De estas agresiones se tiene que 25 fueron asesinatos, 170 amenazas, 11 atentados, una judicialización y un robo de información. Todos estamos bajo un subregistro, o sea, no se conocen todos los casos de agresiones a nivel nacional. Mucha gente puede temer denunciar las agresiones, por eso no se conocen. Hay muchos lugares muy apartados y eso también impide que llegue la información a las organizaciones. Indicó los 3 departamentos donde más se registraron atentados contra defensores de derechos humanos. La mayor cantidad en Cauca, de ahí sigue Córdoba y luego Antioquia. Justamente en Cauca se vive la situación más crítica, tal es el caso de César Cerón, candidato y líder en el municipio de Suárez, quien fue víctima de un atentado. Tratan de asesinarme, el arma no les da fuego y puedo huir, y también donde fue incinerada mi motocicleta que me conducía en el momento. Dijo que desconoce quién estuvo detrás de este atentado. En este momento pues el temor es latente, yo realmente no tengo un esquema de seguridad, simplemente ha sido la misma comunidad que me ha rodeado, desde las guardias cimarrona, la guardia campesina e indígena que nos ha venido acompañando en este proceso. Finalmente pidió a la Fiscalía que investigue estos hechos y que se garantice la seguridad a candidatos para las próximas elecciones. Y no para la violencia en Bello, Antioquia, por homicidios y enfrentamientos entre bandas delincuenciales. 2 hombres fueron asesinados en las últimas horas, al parecer en un ajuste de cuentas. Pese a la militarización, no terminan los muertos. Yusi, muy buenas tardes. ¿Y qué otras medidas se están anunciando para enfrentar la violencia en Bello? Hola Luisa, buenas tardes. Además de esta militarización, como usted lo indicaba, se están haciendo operativos especialmente de capturas e incautaciones de armas de fuego a estas bandas criminales. Son 3 básicamente, los Mesa, los Pacheli y los Niquía Camacol, los que se están disputando el territorio en el municipio de Bello. Hay preocupación porque es un aumento de cerca del 118% de estos homicidios. El primer crimen ocurrió en un sector de Bello, donde delinque la banda criminal conocida como Los Mesa. Allí un hombre fue abordado por sicarios que le dispararon varias veces en vía pública. Horas después se habría dado una retaliación por este homicidio en el sector de Los Pacheli. Allí un presunto integrante de la banda criminal fue asesinado. 2 personas de aproximadamente 30 años cada una de ellas, las cuales fueron ultimadas, una en el sector de Bello, y en este momento pues estamos tratando de establecer primero que todos los móviles con algunos videos y algunas versiones de algunas personas en este sitio. Pues no podemos desconocer que efectivamente tenemos un problema de orden público en la jurisdicción, pero tenemos un apoyo, hemos tenido unos resultados. El día de ayer precisamente tuvimos la incautación de un fusil Galil, una persona capturada precisamente en uno de los hechos con una pistola. Con estas 2 muertes ya son 61 homicidios en Bello durante el año 2019, un aumento del 118%, pues en todo el año 2018 fueron en total 79 muertes violentas. Seguimos preocupados por lo que nos está pasando en el Valle de la Aburrá, y eso se refleja todavía en Bello. En Bello tenemos un aumento de 118.5% en homicidios. Y Medellín, a pesar de que Medellín aparece con el 18.8, como es una ciudad tan grande, el número se vuelve muy impactante. En Bello también hay preocupación por la circulación de este panfleto en el que se amenazan con fotografías y nombres propios a 2 empleados de una reconocida empresa de vehículos. Autoridades investigan la procedencia y veracidad del pasquín amenazante. También hay polémica en Medellín por la circulación de un video que es viral en redes sociales en el que se ve a un extranjero fumándose un cigarrillo de marihuana al interior de una de las cabinas del Metrocable de la ciudad.
El extranjero junto a un grupo de otros turistas viajaba en uno de los vagones del metrocable de la línea L que va de Medellín al Parque Arví en Santa Elena cuando encendió un cigarrillo de marihuana y lo fumó adentro del sistema de transporte. En el video grabado por él mismo presume consumir este alucinógeno, según él, armado en Medellín. El acto causó indignación entre los usuarios. Malísimo para los niños, un ejemplo, o sea, si no, digamos que no lo hacen pues los de acá, mucho menos una persona que es extranjera, está mal porque le afecta pues a nosotros, a todos. Pues me parece muy inadecuado y más si son extranjeros, porque igualmente aquí hemos vigilado por la educación en el metro, en el cable y todo. Y si la gente que vigila esto no está pendiente de ellos y solamente porque son extranjeros los dejan, me parece muy horrible. Autoridades de la ciudad también rechazaron este tipo de comportamientos y consumos de estupefacientes no permitidos en sistemas de transporte público. Primero que todo, pues este video fue dado por las redes sociales, no hemos ubicado la persona, pero pues sí sería efectivamente el manejo con el Código Nacional de Policía. La empresa Metro de Medellín solo se pronunció a través de este comunicado en el que expresó textualmente: rechazamos este tipo de comportamientos y acciones que van en contra de la cultura metro y de nuestro reglamento sin importar su procedencia. Todos nuestros usuarios deben acatar las normas o de lo contrario pueden ser sancionados. Por esto se adelantarán investigaciones para ubicar a los responsables. Y a las 12:16 del mediodía estamos en la Universidad de Antioquia, en donde hay preocupación por parte de la comunidad estudiantil y también por parte de las directivas por la circulación de un panfleto amenazante firmado por las Águilas Negras. En el panfleto, firmado presuntamente por la estructura delincuencial conocida como Águilas Negras, se anuncia una limpieza social al interior de la Universidad de Antioquia y amenazan por su nombre a 6 estudiantes. La secretaria de Gobierno de Antioquia anunció seguridad para la institución. Tenemos un comité donde están los rectores de todas las universidades públicas. Está la Antioquia, está la Nacional, Politécnico, el Tecnológico de Antioquia y el ITM. Nosotros allí se ha hecho un análisis de la incidencia y los hechos criminales que pueden suceder dentro de las universidades. Hoy tenemos claro las ventas ambulantes dentro de la universidad, los hechos que pueden aparecer, por ejemplo, venta de drogas, salones dedicados a prostitución y striptease. Ya esto está focalizado y se ha entregado a la Fiscalía General de la Nación. Si tuviéramos otra estructura, pues lo daríamos a conocer porque se nos convertiría en un objetivo más para el trabajo que tenemos que realizar. Directivas de la Universidad de Antioquia, al conocer el panfleto, también rechazaron la amenaza. Todo nuestro rechazo vehemente a este tipo de expresiones violentas y de intimidaciones a miembros de la comunidad. En segundo lugar, pues pedir el apoyo y la participación, como lo estamos haciendo, de las autoridades legalmente constituidas para que evalúen y hagan todo el trabajo de inteligencia que hay que hacer para mirar la verdadera connotación o riesgo que ella representa. También se extreman medidas de seguridad para dar con los responsables de estas intimidaciones a los estudiantes. Justamente intentábamos hablar con algunos de estos estudiantes, pero por temor prefirieron no hacerlo. Esta tarde las autoridades y también las directivas de la Universidad de Antioquia se reunirán con algunos de ellos para tomar estas medidas de seguridad. Todo a las 2:18 del mediodía desde Medellín. Yusi Chaparro, CM La Noticia. Feliz tarde. En Riohacha siguen aumentando las invasiones u ocupaciones ilegales de ciudadanos venezolanos que no cuentan con recursos y se refugian en predios privados y en zonas de alto riesgo. Aldair Rodríguez, buenas tardes. ¿Cuál es la historia? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De acuerdo con el último censo, actualmente en Riohacha hay más de 54.000 venezolanos. Parte de esta población, según indican las autoridades, está agravando el problema de las invasiones precisamente porque no tienen recursos y se ubican en predios ilegales que pertenecen a terceros y que muchas veces son vulnerables y ponen en riesgo su integridad física.
Un significativo aumento en las invasiones ilegales se ha registrado este año en La Guajira a raíz del éxodo de miles de familias venezolanas que ante la falta de recursos ocupan propiedades privadas y zonas de alto riesgo. Estamos presentando el problema migratorio, hoy tenemos 54.000 migrantes venezolanos, estamos sobrepasando el número de Maicao, es una alerta que tenemos preocupante y que con ello también trae la necesidad habitacional y de vivienda que traen estos migrantes venezolanos y aprovechan un proceso de invasión, aprovechan un intento de invasión de algunos ciudadanos para internarse en la invasión y poder adquirir un predio o una vivienda. Y es que es crítica la situación de los migrantes venezolanos en La Guajira. Los pocos recursos que consiguen con los rebusques del día a día a duras penas les da para alimentarse, por eso no tienen otra opción que dormir en la calle u ocupar propiedades privadas y zonas vulnerables a fenómenos climáticos que muchas veces ponen en riesgo su integridad. Bueno, porque aquí el arriendo es muy fuerte para uno y qué más toca invadir por los hijos de uno también, por los bebés. Estando en la situación como vivimos en Venezuela, preferimos vivir aquí en Colombia, así vivimos en el patio, por ahí en cualquier cuestión, en cualquier lote, invadido, pero preferimos aquí en Colombia más todavía porque en Venezuela está la cosa muy dura. En Riohacha y en Maicao, los municipios con mayor concentración de ciudadanos venezolanos, se dispuso de 2 centros de atención a migrantes. Sin embargo, la situación cada día se torna más compleja por el aumento de la migración. Y es que este éxodo y especialmente las invasiones ilegales que existen actualmente en la capital del departamento de La Guajira han afectado otros servicios como por ejemplo el agua. Actualmente, según indican las autoridades, la capacidad de producción está para 150.000 personas. Sin embargo, la población sobrepasa los 200.000. Desde Riohacha, La Guajira, Aldair Rodríguez, CMI La Noticia. Aldair, muchas gracias. Y hay controversia en el país sobre quién debe asumir el caso de Santrich. La defensa del exnegociador de paz asegura que la Justicia Especial de Paz debe tratar nuevamente el caso. La Corte Suprema tendrá 3 días para decidir quién será la autoridad competente para asumir la investigación en contra de Santrich. El abogado de Jesús Santrich, Eduardo Matías, aseguró que no están dilatando ningún proceso, sino lo que buscan es que se lleve a cabo de manera correcta. El abogado considera que quien debe asumir el caso nuevamente es la Justicia Especial de Paz, pero además insiste en que Santrich es aforado y que por esto la Fiscalía no es competente para investigarlo. Esperamos que la Corte Suprema de Justicia resuelva en derecho y podamos continuar para que la JEP reclame el proceso, porque la competencia en este momento realmente es de la Justicia Especial de Paz, que es prevalente por los acuerdos de paz. El abogado además no descarta que se puedan interponer otros recursos para lograr la libertad de Jesús Santrich. Obviamente nos tendremos que reunir los abogados a estudiar cuáles serían las decisiones jurídicas que se solicitarían a los jueces de la República, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. Por ahora, la Corte tiene 3 días para decidir quién es la autoridad competente para investigar al exjefe guerrillero por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso prenderá su ventilador. Sin embargo, asegura que no colaborará mientras no se desmonte un supuesto complot en su contra. La defensa del extraditado exjefe paramilitar Salvatore Mancuso advirtió que no habrá colaboración con la justicia en Colombia por un supuesto montaje. Acaba de decirle a la Corte Suprema de Justicia que no lo tengan en cuenta más como testigo hasta cuando se demuestre que él delinquió y fue demovilizado, como lo aseguró la misma Corte, creyéndole a un par de falsos testigos. Dijo que aún quedan muchos episodios que contar de quienes presuntamente colaboraron con grupos paramilitares. Salvatore va a contar la verdad. Incluso él siempre ha dicho, hay temas que él contó y no se investigaron a fondo. Dijo que el supuesto montaje contra Mancuso vendría por parte de 2 hermanos y presuntos falsos testigos identificados como Davis y Leonardo Rojas. Ellos 2 son 2 falsos testigos que hemos denunciado desde hace tiempo. En un audio aportado a la Corte Suprema de Justicia revela cómo el supuesto falso testigo habla y extorsiona utilizando el nombre de la DEA. Trae solamente eso porque ahí cargaba más vainas, pero dijo, no, tranquilo, no saque nada ahí. Y le dije, no es porque para que piensa que es mentira, le dije. Las vainas están caminando, le dije. Esta vaina va en serio, esto no es recocha. Entonces ahí le mandé a decir a su amigo con él que estuviera cuape porque a cualquier momento por medio suyo para que usted viajara con él. Las denuncias se hicieron públicas en el marco de la audiencia contra la ex senadora Zulema Hatin ante la Corte Suprema de Justicia.
Y varios excomandantes de las FARC que estaban citados esta semana a la JEP no se presentarán por la incertidumbre jurídica que les generó la recaptura de Jesús Santrich. Las directivas del partido FARC pidieron una reunión urgente con el presidente de la República. Luis Óscar Úsuga y Jesús Mario Rojas, conocidos en la guerra como Isaías Trujillo y Marcos Urbano, estaban citados esta semana a la JEP para rendir versión libre sobre su participación en los secuestros. En comunicación a la sala de reconocimiento manifiestan: no asistiremos a las versiones voluntarias en las fechas que se habían establecido. Aseguran que lo hacen como consecuencia de la recaptura de Jesús Santrich. Estado de alerta y zozobra para toda la población en proceso de reincorporación. Sin embargo, no se trata del primer incumplimiento. Hacen parte del grupo que no se presentó a las citas previstas hace 3 semanas y que tampoco entregó los informes sobre la reincorporación de los exguerrilleros. Hoy también se conoció una comunicación del partido FARC en la que insisten al presidente de la República en que lo reciba en la Casa de Nariño para analizar la coyuntura actual. A partir de junio extenderán los horarios de consultas médicas y atención prioritaria para descongestionar las urgencias de la red hospitalaria del país. Así lo determinó el Ministerio de Salud. Bogotá es una de las zonas con más hacinamiento. La ampliación de las consultas médicas y prioritarias incluye horario de atención los fines de semana. En una franja que va desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, que es la franja en que la gente llega de trabajar, encuentra al niño o a alguien enfermo y toma la decisión de irse a urgencias porque a esa hora no tenemos servicios ambulatorios abiertos. Y la otra circunstancia son los sábados y los domingos, que es cuando más se congestionan los servicios de urgencias, porque no hay ningún servicio ambulatorio. El hacinamiento en las urgencias, según las autoridades de la salud, se debe a la época de pico respiratorio, atención a migrantes y usuarios de Medimás que no están siendo atendidos por la situación de la EPS. Ante la última razón, el Ministerio de Salud hizo un llamado contundente. Tenemos control del giro de los recursos de Medimás en un alto porcentaje. Por esa razón, les queremos recordar esto a los prestadores para que tengan la tranquilidad de cumplir sus obligaciones legales y contractuales de cara a la atención de personas. Esta medida se tomará a partir de junio. Sacar una reglamentación para poder fortalecer y construir sobre lo que ya venimos trabajando, no solo en Bogotá, sino en algunos otros lugares del país. Por ejemplo, en Bogotá la atención a urgencias aumentó en un 40%. Masacre ambiental en Tocancipá, Cundinamarca. 10 personas fueron capturadas por talar un bosque del protegido Cedro Rosado. Aseguran las autoridades que los hombres armados con motosierras como esta entraron muy de madrugada a este predio ubicado en la vereda de La Esmeralda en zona rural de Tocancipá, a muy pocos kilómetros de Bogotá, para tumbar a sus víctimas en completo estado de indefensión y cortarlas por pedazos. Entre las víctimas estaban varios integrantes de la familia Cedro Rosado, que está bajo protección de las autoridades. 150 metros cúbicos de madera, 2 camiones, motosierras, todo evaluado en 170 millones de pesos. Aquí estas 10 personas venían haciendo deforestación en este sector La Esmeralda. Uniformados que llegaron a la zona, en medio de la masacre ambiental, encontraron que los restos de varias de las víctimas fueron lanzados a nacientes cuerpos de agua. Esta no es la primera masacre de este tipo que se registra en el país. Entre los resultados que hemos consolidado en este año, hemos incautado más de 3.200 metros cúbicos de madera, más de 1.200 bultos de carbón vegetal, 36 motosierras, 200 capturas de personas que en flagrancia vienen destruyendo los bosques y selvas de Colombia. Las autoridades hicieron un llamado urgente para denunciar casos como este, que obligan al desplazamiento forzado de decenas de aves y especies que se anidan en este bosque. Estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI, emisión del mediodía. Corte Suprema acepta renuncia del fiscal Martínez. Presidente tendrá que enviar nueva terna. Se desmaya senador José Obdulio Gaviria en la Comisión Primera. Baja presión arterial, posible causa. Conmoción en Samaniego, Nariño por asesinato de personera. Había denunciado corrupción en un hospital de la región. 25 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el primer trimestre del año. Ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso amenaza con prender el ventilador, pero pide desmontar supuesto complot en su contra. 2 nuevos homicidios estremecen a Bello, Antioquia. Pese a la militarización, siguen enfrentamientos entre bandas criminales.
Revuelo en Medellín por video de un extranjero que fuma marihuana en una cabina del Metro Cable. Sigue búsqueda de destacada futbolista de 22 años desaparecida en el Valle del Cauca. Universidad Autónoma de Bogotá se declara en paro indefinido. Profesores denuncian que hace 4 meses no les pagan. Desde hoy no habrá más atención médica y especializada para venezolanos en Bucaramanga. En plena campaña electoral arranca juicio contra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Atlético Nacional mantiene a Autuori como técnico verdolaga. Y en entretenimiento, J Balvin se robó el show en el famoso programa de Jimmy Fallon. Y estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación en CMI Emisión del Mediodía. Profesores de la Universidad Autónoma en paro porque no les pagan salarios. Se disparó el sexting en el país. En promedio, una persona al día denuncia ser víctima de este delito. Masacre ambiental en Tocancipá. Causan hombres armados con motosierra. Los riesgos del transporte ilegal. 22 personas han muerto en accidentes de vehículos no autorizados. Informe especial. Huawei dice que Estados Unidos subestima su fuerza. 3.700.000 venezolanos han salido de su país, revela ACNUR. Con 6 jugadores, Queiroz arranca trabajos pensando en la Copa América. Premier Mundial de Rocketman, película biográfica de Elton John. Esto y más detalles en las noticias del entretenimiento. A las 12:30 minutos seguimos en CMI, Emisión del Mediodía. Regresamos al Congreso de la República con el desmayo que sufrió el congresista José Obdulio Gaviria, quien fue auxiliado por el senador del partido FARC, Carlos Antonio Lozada. Gerardo, regreso con usted. Por favor, háganos un recuento de lo que pasó. Hola Jenna, buenas tardes. Pues el recuento fue que el senador José Obdulio Gaviria, en plena comisión primera, cuando esta iba a iniciar, se desplomó, cayó contra el piso. A esta hora es atendido en la clínica Marley de Bogotá. Nos acaba de contar un asesor de él, muy cercano, que está consciente y que recuerda lo que pasó. Una de las personas que lo atendió de inmediato fue el senador Roy Barreras. El senador Roy Barreras, que es muy conocido en Colombia, es médico de profesión. ¿Qué fue lo que le pasó al senador José Obdulio Gaviria? Senador Roy Barreras, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. El senador José Obdulio tuvo un síncope por una baja de presión arterial severa que le hizo perder su conciencia, pero la recuperó muy rápidamente con las primeras maniobras de reanimación, lo que fue una muy buena señal. Recuperó el pulso, recuperó la presión arterial y recuperó la conciencia. Seguramente tiene relación con su reciente cirugía de corazón, que fue una cirugía de corazón abierta muy severa, de manera que es un síncope por hipotensión severa de origen cardiogénico. Cuando usted dice síncope, ¿eso qué es? ¿Un desmayo? ¿Eso qué es? Sí, digamos, se desplomó, perdió la conciencia súbitamente. Para que se entienda, digamos, no le llegó sangre al cerebro en un momento, pero para tranquilidad de sus familiares yo creo que no hubo ningún infarto masivo, porque si no, no hubiera respondido rápidamente a las maniobras de reanimación y lo hizo muy rápidamente. Cuando no le llega sangre al cerebro es porque el corazón no la bombeó suficientemente. Hay muchas razones, pero en este caso seguramente esa fue la causa, pero ya está en manos de sus cardiólogos. Yo quiero resaltar una cosa que no puede dejarse pasar por alto. La primera persona que acudió a prestarle auxilios fue el senador Julián Gallo de las FARC, lo que es un acto de humanidad muy interesante con quien ha sido su gran contradictor. Cuando yo llegué a prestarle maniobras de reanimación, estaba este senador tratando de auxiliarlo, y yo creo que eso, en medio de esta polarización, es una señal de humanidad que vale la pena reconocer. El propio senador Julián Gallo hace unos minutos se lo dijo a CMI, en el sentido de que aquí no hay ideología, no hay, lo que prima es la humanidad. Yo creo que es un mensaje que significa primero la vida, en todos los casos primero la vida. Y en este caso, para los amigos del senador José Obdulio, yo creo que tiene un buen pronóstico, tendrá que cuidarse, pero repito que el haber respondido rápidamente a las maniobras es una muy buena señal de que va a recuperarse plenamente, ojalá así sea. El agotamiento, porque él venía de un viaje internacional y también subió agitado, me dicen que corriendo hacia la comisión, ¿eso tendrá algún efecto? Hay múltiples factores, pero solo lo conocerán sus cardiólogos. De todas maneras, una cirugía reciente puede significar, cuando no se hacen los cuidados adecuados, una pérdida de conciencia de esta manera por una hipotensión severa, que fue lo que ocurrió. Él perdió la conciencia, perdió el pulso, la presión arterial se fue al piso, pero la recuperó rápidamente, reitero, y esa es una buena señal. No creo que haya habido un infarto masivo. Usted, por estar defendiendo los acuerdos de paz, ¿cuánto hace que no ejerce la profesión de médico? No, yo no ejerzo mi profesión hace ya 10 años, la ejercí 23 años, pero las maniobras de reanimación cardiopulmonar no se olvidan jamás. Es como aprender a nadar o andar en bicicleta, y todos los ciudadanos deberían conocerlas, porque se trata simplemente de que el corazón vuelva a funcionar, de que entre aire al pulmón,
de que la persona no se obstruya en su vía respiratoria, de que se suban sus extremidades inferiores para que la sangre regrese rápidamente al corazón y al cerebro, y eso es algo que debería conocer cualquier persona porque puede salvar vidas. El senador Roy Barreras, médico de profesión y defensor de los acuerdos de paz, resalta que lo importante en el caso del senador José Obdulio Gaviria es que él está bien, que no hay ninguna complicación mayor hasta el momento según lo que han reportado las personas que lo atienden en la clínica Marley, y el gesto que tuvo el senador, antiguo comandante de las FARC, Julián Gallo Cubillos. Desde el Congreso de la República, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia. Gerardo, muchas gracias, buenas tardes. Y el Servicio de Salud de Bucaramanga anunció que desde hoy no habrá más atención médica y especializada para los migrantes venezolanos que lleguen a esta ciudad. La medida de carácter indefinido solo permitirá recibir urgencias vitales a esta población. Ana Mercedes, buenas tardes. ¿Y por qué se toma esta medida? Hola, muy buenas tardes, compañeras televidentes. Pues la razón básicamente, según el director del Instituto de Salud de Bucaramanga, es presupuestal. Asegura que ha dejado de atender el 30% de la población bumanguesa que sí paga, mientras recibe una fluctuante venezolana que los tiene casi en la quiebra. Una crisis presupuestal generada por el mismo gobierno que ordenó, autorizó, pero no giró los recursos, puso nuevamente el dedo en la llaga sobre la atención médica a migrantes venezolanos que desde hoy no serán atendidos en Bucaramanga por decisión de su Secretaría de Salud local. Yo no puedo dejar de prestar los servicios a los colombianos por estar prestando servicios a la población venezolana con recursos que no nos paga ni el Ministerio de Salud ni la Secretaría de Salud del departamento. Por su parte, el gobierno departamental traslada la culpa al ministerio. Esa es una realidad. Hay una normatividad que me define qué servicios tengo yo que prestarle a la población venezolana, pero los recursos que a este momento ha girado son absolutamente insuficientes. Ya le digo, de 12.600 millones que ha facturado a este momento el departamento, tan solo ha girado 1.400. A diario, el Instituto de Salud atiende más de 300 venezolanos y la deuda supera los 1.200 millones. ¿Qué hemos hecho? Contrate más médicos, contrate más odontólogos, más enfermeras, compre más medicamentos para atender la crisis de venezolanos. Recursos de ninguna parte. El ministro dice que nos agradece la cuota de sacrificio que los hospitales del país y en especial los de esta región del país estamos colocando para atender la tragedia venezolana. Pero yo me hago una pregunta, ministro, ¿y la tragedia de los hospitales del país y específicamente los hospitales de Santander, que ya estamos tocando fondo, quién nos va a ayudar? Cabe destacar que además de los servicios a embarazadas, por atención médica muchos venezolanos han venido a practicarse costosas cirugías de corazón y trasplantes. Hay que señalar que a esta hora avanza una reunión de alto nivel entre el gobierno nacional, municipal y departamental para mirar cómo se obtienen los recursos y así se conjura esta crisis y se restablece este servicio a la población venezolana migrante en esta región del país. Es todo por el momento en Bucaramanga. Continúen ustedes con más hechos en los estudios centrales. Ana Mercedes Ariza, CMI, La Noticia. Ana Mercedes, gracias. Feliz tarde. En el Congreso avanza una iniciativa que busca darle borrón y cuenta nueva a las bases de datos donde reposa el historial de los usuarios morosos del sector financiero. El Banco de la República advierte que esto puede afectar aún más a los usuarios. Avanza en el Congreso un proyecto que buscaría borrar el historial de créditos morosos. Es mentiras que esta iniciativa va a generar una cultura de no pago, porque por el contrario, solo el beneficio lo recibe por una única vez quien se pone al día en su deuda. Sin embargo, el país económico está sorprendido con esta propuesta que busca dar borrón y cuenta nueva a las bases de datos de morosos del sector financiero. No es una buena política económica reducir la información, aunque tenga la mejor voluntad. La voluntad es permitir crédito a muchos agentes y el resultado final es que el crédito se reduce para todos los agentes, los buenos y los malos. El banco definitivamente está en contra de esa propuesta. Según el propio Banco de la República, este tipo de iniciativas lo que hacen al final de la jornada es impulsar al alza las tasas de interés, factor que termina por afectar el bolsillo no solo de los morosos, sino de todos los consumidores. Desafortunadamente, restricciones sobre la información llevan a limitaciones en el crédito, a disminución en el tamaño de los desembolsos e inclusive a menores desembolsos para personas que han tenido una historia de crédito impecable.
Lo que explica el emisor es que nadie le presta dinero a un desconocido y por ello es necesario conocer un historial de cuentas y pagos para poder determinar a qué tasa se presta. Nuestro campo merece lo mejor. Por eso estamos invirtiendo en un banco agrario más ágil y moderno, con tecnología móvil para llegar a las fincas, originando crédito en campo. Además ofrecemos un portafolio de productos y servicios para atender la banca empresarial y oficial. Y con nuestra nueva aplicación, ponemos las ventajas del banco en las manos de nuestros clientes. Trabajamos con un campo que produce, emprende, transforma y exporta para proyectarse al mundo. Banco Agrario de Colombia. En Bello, Antioquia, siguen los homicidios y enfrentamientos entre bandas armadas que se disputan el control territorial y el negocio del microtráfico. En las últimas horas, 2 hombres fueron asesinados. Yusi, buenas tardes. ¿Y quiénes son estas nuevas víctimas? Luisa, por ahora es materia de investigación, pero según la policía, al parecer podrían pertenecer a algunas de estas bandas criminales que son los Mesa, también los Pacheli y los Niquía Camacol, pues son las que están enfrentadas, y estos 2 crímenes ocurrieron casi que simultáneamente. Se habría dado justamente por una retaliación. El primer crimen ocurrió en un sector de Bello, donde delinque la banda criminal conocida como Los Mesa. Allí un hombre fue abordado por sicarios que le dispararon varias veces en vía pública. Horas después se habría dado una retaliación por este homicidio en el sector de Los Pacheli. Allí un presunto integrante de la banda criminal fue asesinado. 2 personas de aproximadamente 30 años cada una de ellas, las cuales fueron ultimadas, una en el sector de Bello, y en este momento pues estamos tratando de establecer primero que todos los móviles con algunos videos y algunas versiones de algunas personas en este sitio. Pues no podemos desconocer que efectivamente tenemos un problema de orden público en la jurisdicción. Con estas 2 muertes ya son 61 homicidios en Bello durante el año 2019, un aumento del 118%, pues en todo el año 2018 fueron en total 79 muertes violentas. En Bello tenemos un aumento de 118.5% en homicidios. En Bello también hay preocupación por la circulación de este panfleto en el que se amenazan con fotografías y nombres propios a 2 empleados de una reconocida empresa de vehículos. Autoridades investigan la procedencia y veracidad del pasquín amenazante. La principal medida de seguridad que tiene por ahora las autoridades es la militarización, no solamente con uniformados del ejército, sino también de la Policía Metropolitana. Es todo desde Medellín. Yusi Chaparro, CM La Noticia. Feliz tarde. Feliz tarde, Yusi. Gracias. Tragedia en Cali. Un menor murió atropellado al caer accidentalmente del vehículo en el que se movilizaba cuando ingresaba a un colegio del sur de la ciudad. Sebastián, buenas tardes. ¿Cómo es esta historia? Hola, buenas tardes. Las autoridades están investigando qué le habría ocurrido a esta conductora para que se produjera este lamentable hecho que hoy enluta a toda la capital vallecaucana. Entre tanto, las autoridades de tránsito han hecho un llamado insistente a todos los conductores para que tomen medidas extremas de precaución cuando tengan menores de edad y ellos al volante. Al terminar una jornada escolar, un niño de 2 años de edad habría caído del vehículo en el que era transportado y el conductor, al no percatarse de lo ocurrido, habría provocado el lamentable siniestro. Infortunadamente hay caída de ocupante y posteriormente un atropello de un menor de edad, Nicolás, de 2 años. En ese siniestro vial pierde la vida de manera directa. Damos un acompañamiento por parte de la Administración Municipal, de la Secretaría de Movilidad y por parte de todas las autoridades. Se deja como causa potencial ya en materia de investigación ante las autoridades competentes. En un comunicado, la institución explicó que por el presunto descuido de una mujer que recogía a 2 de sus hijos que estudian en el plantel, habría atropellado al menor y luego se solidarizan con la familia. No obstante, lo crudo del documento fue criticado por algunos caleños que enviaron mensajes solidarios. Que Dios les ayude, no sé qué expresar de eso porque lo siento mucho, la verdad que es una pérdida muy grande y me daría mucho pesar que ocurrieran en los míos. Y deseo pues lo mejor, que se recupere y amor y bondad y perdón. Ay, por Dios, usted me deja sin palabras. Usted me dice eso a cualquier persona, hay un niño de 2 años, yo creo que a la familia mucha fortaleza, pero ¿y qué pasó que nadie puso cuidado para que el niño no se cayera? Yo creo que ahí faltó cuidado, porque ¿cómo va a ser que si una persona se cayó, iba en el vehículo? Usted me dice el vehículo, alguien tenía que poner cuidado a ese niño, manejarlo, si van llevando niños
tienen que tener cuidado cómo lo llevan, cómo va a ser que el niño no le pone cuidado y se cae. Las autoridades de tránsito reiteran la importancia de utilizar sillas acondicionadas para los niños, seguros especiales, prudencia y concentración a la hora de ir al volante para prevenir cualquier situación desafortunada. Distintos sectores a través de redes sociales se solidarizaron con lo ocurrido. Incluso el alcalde de Cali, Mauricio Arbitage, lamentó lo sucedido. Solidaridad con toda su familia, allegados y por supuesto la comunidad educativa. En otras noticias del departamento del Valle, ya completó 48 horas desaparecida una joven deportista de 22 años. En estos momentos se realizan la búsqueda, sobre todo en el municipio de Palmira. Lady Esprilla, destacada futbolista del Valle, está desaparecida hace 48 horas luego de salir de su casa en Cerrito Valle rumbo a la casa de una amiga en el corregimiento de Palma Seca en una motocicleta blanca. Se denuncia la desaparición de la joven deportista. Estamos pendientes, se activó por parte de la Policía Nacional la ruta de búsqueda y obviamente estamos pendientes del resultado de dicha gestión. La talentosa deportista es volante de la selección femenina de Orso Marzo de Palmira y recientemente se recupera de una lesión por la cual le fue operada una rodilla. Ha sido una deportista destacada, ha representado no solamente a la selección Valle, sino también a la selección Colombia en los pasados Juegos Olímpicos, por haber estado representando a nuestra selección. Tuvo la oportunidad de estar en el Deportista Apoyado, en el programa de nosotros de Valle Oro Puro. Su familia la busca desesperadamente a través de videos en redes sociales. Piden que quien logre saber algo sobre su paradero los informe de inmediato. Ella tomó la vía Rosso que conduce hacia Palma Seca y esa es la hora que no sabemos nada de ella, no se ha reportado, el teléfono se encuentra apagado, la llamamos, tratamos de localizar por medio del número de teléfono dónde está y la verdad no se encuentra ninguna señal. La Fiscalía General de la Nación activó los actos urgentes y los protocolos para ubicar a la deportista vallecaucana. Algunas fuentes policiales están investigando las hipótesis sobre esta desaparición, ya que han dicho que no sería la primera vez que se reporta un caso como estos aquí en el departamento del Valle. Por supuesto, nosotros estaremos muy atentos a esta información. Desde Cali, Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, gracias, buenas tardes. Los habitantes del barrio Evaristo Surdiz aún no salen de su asombro por el asesinato de un menor de 6 años de edad. Durante la audiencia de legalización de captura, Jimmy Chapman, quien al parecer es el autor intelectual del hecho, no aceptó los cargos. Fabián, buenas tardes y qué nuevos detalles se conocen en la audiencia. Luisa, muy buenas tardes para usted. Tras la audiencia que se realizó de legalización de captura, el fiscal del caso dio a conocer hechos inéditos que aún no se conocían sobre este macabro hecho que terminó con la muerte de la menor de 6 años de edad. Según el interrogatorio que le hicieron a Randy, el menor de 16 años y que al parecer es el autor material del crimen, dijo que el tío sí le ofreció 500,000 pesos para acabar con la vida de la menor y que la sacó de la casa en un canasto. En la audiencia, el fiscal del caso dio a conocer cómo ocurrieron los hechos que culminaron con la trágica muerte de la menor María José Ortega Ballestas, de 6 años de edad y estudiante de primer grado. El representante del ente acusador dio a conocer hechos que hasta ahora no se conocían, de acuerdo a las declaraciones de Randy Ballestas, el presunto autor material del crimen. Él me llamó y me dijo: Randy, yo salí para afuera, es decir, para la terraza. Él me dijo que me iba a pagar 500,000 pesos para que yo matara a la peladita esa, es decir, a Mau. Yo le pregunté, ¿cuál peladita? Él me dijo, eche, Mau, es decir, a María Alejandra, que tiene como 6 años. Yo le dije que no, pero después le dije que sí. Me dijo que la llevara al Hawái, que está por allá por Villa San Pablo, por el arroyo. Me dijo que la ahogara, que le pegara un puntazo, es decir, una puñalada. En la mañana de hoy, vecinos, amigos y compañeros de clase de la menor llegaron hasta el lugar donde están velando el cuerpo sin vida de la pequeña María José. La recuerdan como una niña muy aventajada. María José era una estudiante destacada, muy inteligente, tenía un buen proceso de lectura, le gustaba participar mucho en clases, era la primera en culminar sus actividades. Los familiares de la menor reclaman justicia de las autoridades y exigen que este caso no quede impune. Que haga justicia, por favor. Que el caso de mi sobrina no quede impune. Se lo pido de corazón.
El sepelio se realizará hoy a las 2 de la tarde en el cementerio Calancala de esta ciudad. La audiencia de imputación de cargos en contra de Jimmy Chapman continuará hoy a las 2 de la tarde en el Centro de Servicios Judiciales de esta ciudad. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, la noticia. Fabián, gracias. En paro se declararon los profesores de la Universidad Autónoma de Bogotá. La razón, el no pago de los salarios de los maestros. En total son 4.300 estudiantes los afectados. Las puertas de la sede de la Universidad Autónoma de Bogotá amanecieron selladas. La verdad es muy triste y yo hago un llamado al estudiantado pues para que ante esta situación no busquemos salidas muy, digamos que parecieran fáciles, como buscar otra universidad. Esto hace parte del paro indefinido de profesores, quienes denunciaron que no les pagan sus salarios. En este momento la universidad nos debe 4 meses de salario, 5 meses de seguridad social y la cuota pensional de los trabajadores. En este momento el paro es total. Ayer con el Ministerio del Trabajo, el Sindicato de Proveedores, el Sindicato de Trabajadores y la Administración de la Universidad nos entregaron todas las sedes inventariadas. En total son 4.300 estudiantes afectados de 12 carreras que ofrece la institución educativa. Nosotros pagamos 16 semanas de clase presencial y hoy con la huelga la administración lo que está, digamos, exhortando a los profesores es a que hagan clases virtuales. Directivas de la universidad, profesores y el Ministerio de Trabajo sostendrán una reunión para encontrar una salida definitiva al cese de actividades. Alerta por el aumento de casos de sexting en el país. Las autoridades recomiendan abstenerse de compartir fotos íntimas para no ser víctimas de extorsión o chantaje de sus exparejas sentimentales. El sexting es el envío o intercambio de mensajes con contenido erótico o pornográfico. Se convierte en delito cuando de manera abusiva una persona le exige a otra dinero o favores de todo tipo a cambio de no publicar fotografías o videos íntimos que en algún momento de su vida compartió con esa persona y que hoy se convierte en su verdugo. En Colombia, las denuncias por este delito aumentaron un 17% este año. Este año ha seguido en aumento este fenómeno. Se han presentado 157 casos. El año pasado tuvimos aproximadamente 134 casos. El caso más reciente se conoció en Pasto, en donde una mujer de 38 años era presionada por un hombre a quien conoció por redes sociales. Cuando obtuvo mi confianza, me comenzó a pedir fotos y videos. Cuando él ya tuvo los fotos y videos, me dijo que qué pensaría mi esposa, mi hija o mi hermano de esto. Después de haberse desarrollado esta actividad, empieza una serie de llamadas telefónicas de mensajes amenazando, exigiendo $1 millón para no hacer pública estas imágenes, estos videos. La denuncia oportuna de la mujer le permitió al Gaula de la policía rastrear al delincuente por la red y montar un operativo en este sitio donde el delincuente exigió parte del pago. Alias El Mono, autor de la extorsión y quien fue capturado, resultó ser exnovio de la mujer. Con él, ya son 34 las personas capturadas por este delito. En promedio, de cada 10 víctimas, 6 son mujeres y 4 hombres. Las ciudades de mayor incidencia son Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta. Controles realizados por la Policía de Tránsito permitieron incautar en menos de 24 horas más de 300 kilos de cocaína que estaban camuflados en el chasis de un camión y material de guerra que era transportado en un vehículo particular. Un ciudadano alertó a las autoridades del paso de este camión que había salido de Cauca con destino a Maicao en La Guajira. Después de una larga e infructuosa búsqueda, los uniformados extendieron las pesquisas bajo el camión. Allí, camuflados entre la plataforma y el chasis, encontraron las panelas de cocaína. En el sector de La Paila, jurisdicción del departamento del Quindío, donde se logra incautar 344 kilos de clorhidrato de cocaína. Con esto son ya más de 5 toneladas que la Dirección de Tránsito y Transporte logra incautar por los diferentes ejes viales. Estos serán transportados en un tractocamión.
En otro eje vial, en el occidente del país, durante la inspección a este vehículo en un puesto de control, la policía encontró uniformes de uso privativo de las fuerzas militares, armas automáticas y munición. Se logra incautar en el sector de Rosas, Cauca, dos fusiles, una subametralladora, más de 5.000 cartuchos para este tipo de armamento, también material de intendencia que se prevé que este iba para el frente de guerra occidental del ELN. Vamos a proceder a revisar una encomienda en Rumichaca, Nariño, las autoridades hallaron 42 barras de pentolita de 500 gramos cada una que estaba camuflada en medio de hamacas bajo la modalidad de encomienda. El destino del explosivo era Medellín. Y cayó una banda conformada en su mayoría por mujeres que enviaba droga por vía marítima a Estados Unidos. Tatiana, buenas tardes. ¿Y cómo es la historia de esta banda? Muy buenas tardes, Luisa, a usted y a todos los televidentes. Las autoridades también pudieron constatar que el jefe de esta banda, denominado alias El Viejo, ya había sido extraditado a los Estados Unidos, donde había pagado 66 meses de prisión. Luego de 8 meses de investigación, la policía en conjunto con la fiscalía lograron dar con la captura de 6 personas que conformaban la banda denominada Nevado Master, dedicada a enviar droga desde Colombia, Centroamérica y Estados Unidos. Aquí encontramos 6 personas que se encontraban delinquiendo, 4 de ellas femeninas, personas escogidas por su físico y condiciones de aspecto, señoras con aproximadamente entre 60 y 68 años de edad, quien traían sustancias alucinógenas, en este caso cocaína, en pequeñas cantidades a centro de acopio en la zona Caribe. La droga era transportada desde el interior del país, especialmente desde el norte de Santander, mediante correos humanos, y luego era enviada a través de yates y lanchas a su destino final. Primero utilizaban el transporte terrestre, estas señoras que eran utilizadas como mulas venían en transporte público, en busetas, buses y demás, se concentran acá sobre el sector de la costa atlántica y después contaminaban cargas vía marítima hacia Centroamérica, más específicamente Honduras y después posteriormente a Estados Unidos. 2.000 millones de pesos era la ganancia cada 6 meses que dejaba esa actividad a las personas capturadas. Durante los operativos también fueron incautadas 38 tarjetas de crédito, 21 falsas con las que habrían hecho varios defalcos. Desde Cartagena informó Tatiana Rodríguez para CMI La Noticia. Tatiana, muchas gracias. Hacemos una pausa en CMI Emisión del Mediodía y al regresar les contamos los riesgos del transporte ilegal. Ya volvemos. De la tarde continuamos en CMI Emisión del Mediodía. A toda velocidad se abre paso el transporte ilegal en el país. Cada día es más alto el número de personas que optan por tomar carros y buses que cubren destinos a los que el transporte formal muchas veces no llega. Lo que no saben es el riesgo al que se exponen. Informe especial. Llantas en pésimo estado. Llanta trasera interna estallada. Arreglos hechizos en el sistema de frenos. El freno derecho suspendido. Y piezas sueltas. Terminal de la biela de la dirección sin la tuerca de soporte. Son algunas de las graves fallas mecánicas halladas en algunos vehículos usados para el transporte informal e ilegal de pasajeros en el país. En lo que va corrido del año, la Policía de Tránsito ha inmovilizado 13.784 vehículos destinados al transporte ilegal, 1.686 de ellos por cambio de servicio. Por servicio no autorizado, se han impuesto 8.210 comparendos. Viajar en vehículos que no están autorizados para el transporte público de pasajeros es en la mayoría de casos un alto riesgo. El último corte que hicimos de cifra en transporte informal teníamos infortunadamente el fallecimiento de más de 22 ciudadanos que en siniestros viales fallecen por utilizar transporte informal, transporte ilegal, puede ser motocicletas o vehículos particulares. Y es que a pesar de los controles en las vías, es cada vez más frecuente el número de conductores que usan vehículos de transporte especial o de turismo para cubrir trayectos intermunicipales de forma clandestina. En la Semana Mayor se inmovilizó un promedio de 420 carros por transporte informal y transporte ilegal. Recientemente acá en la ciudad de Bogotá, como en el municipio de Soacha, se inmovilizaron en 48 horas un promedio de 180 vehículos particulares por estar prestando un servicio ilegal.
Para evadir los trancones y ganar tiempo, son muchas las personas que en las principales ciudades del país están alentando el servicio de mototaxi, abiertamente ilegal. Las motocicletas son para uso personal o familiar, es decir, yo puedo utilizar la motocicleta para trasladar mi familia o trasladar a una persona particular, pero no cobrar este servicio ni prestarlo públicamente porque realmente es una ilegalidad en el transporte. El riesgo para los pasajeros del transporte informal es alto, porque en la mayoría de casos son vehículos con deficiencias técnicas que en caso de accidentalidad no tienen cómo responder por la atención médica de sus pasajeros. Si es especialmente para transporte intermunicipal, podemos encontrar conductores trasnochados, podemos también encontrar vehículos que no tienen la revisión técnico-mecánica, es un riesgo muy alto para el ciudadano. Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar el transporte intermunicipal solo en terminales o sitios autorizados y evitar en las ciudades los llamados colectivos pirata. Los taxistas dicen ser los más afectados con el transporte ilegal y las nuevas aplicaciones. Por ejemplo, dicen que en un día ganaban 140.000 pesos y ahora solo alcanzan los 80.000 pesos. Bogotá, la capital colombiana, cuenta con casi 53.000 taxis. En promedio, un conductor trabaja 12 horas diarias, enfrentándose a los frecuentes trancones. Ofrecer este servicio, según los taxistas, era un ingreso seguro, pero todo cambió recientemente. ¿Por qué? El Uber ocupa siempre quita mucho trabajo. Hay más carros que Uber que taxis. Y al hablar de plata, las pérdidas son notorias. Por ejemplo, se hacía 130, 140. Ahorita la gente está yendo con 80.000, 90.000, tiene que pagar 85.000 pesos de producido. Se hacían en el día por una aproximación de 40, 50 carreras. Ahora pues se hace la mitad. Los taxistas aseguraron que con el transporte ilegal, ni la mañana ni la noche les favorece para hacer sus carreras. Por las mañanas, por ejemplo, ahorita nosotros permanecemos casi desocupados, mucho carro desocupado. El promedio de trabajo para nosotros en el día ha bajado un 25% de lo que uno hacía diario. Ahora solo piden medidas urgentes para reactivar su situación económica. Que miren a ver qué van a hacer porque nos están afectando harto a nosotros. Mientras tanto, las plataformas digitales de transporte le piden pista al gobierno para que les permita reglamentar el servicio. Aseguran que no hay nada de ilegalidad y que además aportan impuestos al Estado. Uber, Cabify, InDriver y Bit son plataformas que muchas personas utilizan ante la falta de taxis o por quejas del servicio que se presta por parte de algunas empresas de transporte público. En diálogo con CMI, el representante de Uber en Colombia dijo cuál es la situación de estas plataformas actualmente. Simplemente que no hay una regulación. Nosotros hemos venido en los últimos meses y en el último año insistiendo en la necesidad de reglamentar una actividad que es nueva y que en el momento en que pues, nos dimos cuenta que es algo que no podía prever la ley hace 30 años, que fue cuando nació, lo que le hemos pedido al gobierno es que reglamente. Aseguró que estas plataformas no son ilegales. 120 países o circunscripciones en el mundo ya tienen o ya cuentan con una reglamentación para este tipo de servicios y lo que estamos pidiendo es eso, unas normas claras y una mesa para que podamos traer nuestra experiencia y contarle al gobierno nacional cómo podemos resolver esto sin dejar de lado algo que es muy necesario y es cómo vamos a modernizar el taxi también en Colombia para que ellos tengan una plataforma que pueda ayudarles, no tecnológica, sino unas normas que le ayuden a competir con estas nuevas tecnologías. De otra parte, mencionó las ventajas que tiene el servicio de estas plataformas. Una serie de estudios que lo que han demostrado es que Uber puede ser un mecanismo para disminuir el uso inadecuado del vehículo privado. Indicó que en el caso de Uber no hay riesgo en el tema de seguros. Esta cobertura no es solamente para el socio conductor, sino para todos los ocupantes del vehículo. Finalmente señaló que espera que se adelante un diálogo con el gobierno nacional. A diario los habitantes de Ciudad Verde que se desplazan a Bogotá sufren por la falta de transporte formal en la zona. Conocimos el caso de Patricia Becerra, una mujer que gana el mínimo y tiene que pagar 4 pasajes para poder llegar a su trabajo. Ella es Patricia Becerra, una mujer que vive en Ciudad Verde, en el municipio de Soacha, pero que trabaja cerca al Museo del Oro en el centro de Bogotá. Para llegar a su trabajo tiene que asumir sobrecostos y padecer la ausencia de un transporte público formal todos los días.
Siempre salgo y cojo el carro a las 5 de la mañana, me cobran 1.200. Acá es muy complicado para coger carrito. Vehículos particulares y taxis llenan los 4 cupos del carro para acercar a los más de 2.000 residentes de esta ciudadela a vías principales. Después de esperar varios minutos, logramos subirnos con Patricia a uno de estos vehículos. Y ahorita pues sigue derecho, hay como 2 curvas y ya llegamos, o sea, no es tan largo. El conductor que nos transportaba quiso hablar. Aseguró que sin este servicio la comunidad no podría transportarse. Pues nosotros prestamos un servicio acá en Ciudad Verde porque transporte formal no hay. Sabemos que es ilegal, pero igual acá estamos prestando un servicio que necesita la comunidad. Llegamos a la autopista sur. Los carros particulares se devuelven para seguir acercando a más personas, mientras que en esta estación de Transmilenio Patricia toma el servicio que la dejará en su destino. A esta hora no es diferente, son las 7:50 de la noche y como ustedes observan la fila es interminable. Cientos de personas llegan hasta este punto buscando un vehículo particular que los lleve hasta Ciudad Verde, barrios en donde el transporte formal no llega. Llego acá 7:15, entonces hago esta fila que siempre la hago a diario. Entonces demoro de media hora a 45 minutos porque como tú te puedes ver, es muchísima gente la que está esperando el carrito. Al tiempo de espera en el paradero se debe sumar el de los trancones que se forman por la cantidad de personas que se movilizan hacia esa zona. Duré 45 minutos a 1 hora esperando el carrito. Entonces ya por fin ya me subí el carrito, ya vamos a Ciudad Verde. El precio del servicio informal en ocasiones se triplica. La lluvia y la fuerte demanda hacen que el precio dependa de los acuerdos pactados entre transportadores y quienes los articulan. Esta vez Patricia pagó menos de 2.000 pesos. Pero ya por fin, ya vamos para Ciudad Verde, para mi casita. Esta quizás es la opción más insegura para los ciudadanos, pero la única que tienen. Algunas personas cometen delitos y en su defensa dicen tener alguna enfermedad mental. Sin embargo, no en todos los casos la justicia les da la razón y terminan siendo condenados. Ante los estrados judiciales llegan casos en los cuales la defensa de los indiciados asegura que el delito por el cual se les acusa lo cometieron como consecuencia de una enfermedad mental. Sin embargo, no siempre pueden ser inimputables. No toda persona trastornada mental es inimputable. La inimputabilidad es una condición que se predica de una persona en el momento mismo de la comisión de la conducta punible, no antes ni después. Una persona es inimputable o no se le puede acusar solamente si demuestra que en el momento de cometer el delito lo hizo sin comprensión alguna o que no podía controlar su voluntad para no hacerlo. Es el caso, por ejemplo, de un cleptómano cuando no puede controlar su voluntad para tomar una cosa que se va a robar, o el caso de una persona que no comprende que matar es una acción delictual y lo hace sin comprender esa situación. La valoración y el dictamen siempre dependerá de medicina legal. Pues eso lo tiene que determinar un juez con base en un peritaje científico, pero también con base en las circunstancias de los hechos y en el contexto en que se desarrolla el delito. El caso más reciente en el cual se solicitó que la persona fuera declarada inimputable ocurrió en Bucaramanga, donde Juan Valderrama, presunto asesino de la ciudadana chilena Ilse Amori, alegó tener problemas psicológicos. Sin embargo, no ha habido decisiones al respecto. Hoy es el Día de la Afrocolombianidad en nuestro país y aún persisten las denuncias de racismo en todo nuestro territorio. Vamos con Joan Avellaneda y la controversia del día. Joan, buenas tardes. Buenas tardes. Un día como hoy, hace apenas 18 años, a través de la Ley 725 del 2001, el Congreso de Colombia estableció el 21 de mayo como el Día Nacional de la Afrocolombianidad. También un día como hoy, pero hace 168 años, en 1851, y bajo el gobierno de José Hilario López, se decretó el fin de la esclavitud en nuestro país. El Día de la Afrocolombianidad se creó como una forma de reconocimiento a la raza afro, que ha hecho tantos aportes a la cultura y el desarrollo de nuestro país. Desde entonces, diversas instituciones reúnen esfuerzos para hacer de este día una oportunidad de igualdad y reconocimiento. Sin embargo, muchos alegan que este no es un día para celebrar, pues aún en Colombia persiste la discriminación racial y el rechazo a las comunidades afro. Por ello, les consultamos a nuestros seguidores el tema con la siguiente pregunta. Hoy es el Día Nacional de la Afrocolombianidad. ¿Usted cree que en Colombia hay racismo? El 80% cree que sí, el 20% cree que no.
Hasta el momento hemos registrado 3.271 votos. Veamos ahora las opiniones de nuestros televidentes en la cuenta de Twitter @CMI La Noticia y en la cuenta de Facebook del Canal 1. Por aquí tenemos a Oscar que dice racismo y clasismo. Y por acá está John que nos dice, y los más racistas son los negros. Sigan opinando y votando con el hashtag controversia del día en @CMI La Noticia y @Canal 1 Colombia. Mañana analizaremos un nuevo tema. Sigan con más información en CMI, emisión de mediodía. Joan, gracias. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar a CMI, emisión del mediodía, cientos de marchas en Estados Unidos a favor del aborto. Ya volvemos. En Noticias del Mundo, Naciones Unidas alertó que en los últimos 4 años, más de 3 millones de venezolanos dejaron su país a causa del agravamiento de la crisis económica que llevó a la ONU a pedir protección de refugiados para estos migrantes que actualmente son vulnerables a deportaciones y retornos forzosos. Given the worsening political, economic, human rights and humanitarian situation in Venezuela that to date has seen 3.7 million people leave, UNHCR, the UN Refugee Agency, now considers that the majority of those fleeing the country are in need of international refugee protection. La ONU reveló que el 80% de estos migrantes se encuentran en América Latina, siendo Colombia la nación que más recibió este flujo de personas, seguido por Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Brasil y Panamá. Y para proteger a las cerca de 5.000 personas que dejan a diario Venezuela, la Agencia de la ONU para los Refugiados presentó una hoja de ruta a los estados para que se garantice la protección y el acceso al territorio de todos los venezolanos en el extranjero sin importar su estatus legal. It's incredibly important that given the situation in Venezuela, that there aren't deportations, expulsions or forced returns to the country. So that's why we're stressing it and making this call. ACNUR reconoció que el número de personas que salen de Venezuela plantea problemas complejos que dificultan notablemente la determinación de la condición de persona refugiada de manera individualizada, por lo que recomendó que se haga un reconocimiento grupal. A finales de 2018, alrededor de 460.000 venezolanos solicitaron formalmente asilo en el extranjero. El llamado de la ONU llega en un momento de alta tensión política en Venezuela, donde el mandatario Nicolás Maduro anunció que adelantará las elecciones del Parlamento venezolano que preside Juan Guaidó, institución que tildó de ilegítima pese a que es considerada el último bastión de la democracia en Venezuela. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene el pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana. El anuncio de Maduro hace parte de su campaña para desarticular a la opositora Asamblea Nacional, que ya tiene más de una docena de legisladores sin su inmunidad parlamentaria, acusados de traición a la patria por la justicia chavista. Google ofrecerá soporte a Huawei durante los próximos 90 días, pese a que el gigante tecnológico mostró confianza en sus capacidades tecnológicas en medio de la guerra comercial que adelanta con Estados Unidos. Pese al plazo temporal otorgado por Estados Unidos al gigante tecnológico Huawei, que le permite tomar medidas preventivas antes de ser bloqueada comercialmente, su fundador y presidente instó en que las restricciones impartidas por compañías estadounidenses no son de gran importancia y que el bloqueo a la cadena de suministros no limitará la expansión de su negocio de tecnología 5G. El fundador también reconoció que en medio de la tormenta comercial y tecnológica que lidera con el país del norte, un choque de trenes era inevitable, por lo que la empresa ya contaba con un plan B en caso de recibir este duro golpe por parte de Washington. 我非常感谢美国公司，就这30年来说，美国公司伴随着我们公司成长。 La semana pasada, la administración de Donald Trump incluyó a Huawei a una lista negra comercial por representar un riesgo para la seguridad del país por sus presuntos vínculos con el gobierno chino, un hecho que llevó a otras gigantes tecnológicas como Google a cortar sus negociaciones con la casa china. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner enfrenta a su primer juicio oral por casos de corrupción. Kirchner, quien es actualmente senadora y se postuló hace pocos días a la vicepresidencia, está siendo investigada por asociación ilícita y administración fraudulenta durante su gobierno. Kirchner niega los cargos y los atribuye a una supuesta persecución política del gobierno de Mauricio Macri. Irán anunció que no negociará con Estados Unidos y resistirá las amenazas de Washington. Así lo afirmó el presidente iraní Hassan Rouhani, quien agregó que está a favor de la diplomacia, pero las últimas acciones de Estados Unidos, como salirse del pacto nuclear, endurecer las sanciones y las amenazas del mandatario Donald Trump, no son condiciones correctas para una negociación.
Hoy habrá protestas en todo Estados Unidos en contra de las leyes antiaborto aprobadas en 8 estados. Se convocaron a más de 350 marchas frente a edificios gubernamentales para defender el derecho a interrumpir el embarazo. Desde la semana pasada, decenas de mujeres se han manifestado por la ley aprobada en Alabama que castiga el aborto como un homicidio y lo prohíbe incluso en casos de violación. Colombia alcanzará la meta económica de este año según el pronóstico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. El llamado Club de los Países Ricos afirmó que el Producto Interno Bruto aumentará hasta el 3,4% este año gracias a las inversiones, a los bajos niveles de inflación y a la confianza de los consumidores, pero recomienda que se tenga una mayor apertura al comercio. Un panorama de destrucción deja el paso de fuertes tornados por el sur y centro de Estados Unidos. Los fenómenos meteorológicos trajo consigo una combinación de fuertes lluvias y vientos que provocó la cancelación de vuelos y el cierre de colegios en estados como Oklahoma y Texas. Se prevé que los tornados sigan causando estragos a medida que avanza hacia el este. Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Comenzamos con lo bueno. La producción industrial al mes de marzo creció 2,8%, manteniendo la tendencia alcista de los últimos meses. El resultado es positivo si se tiene en cuenta que el sector en el mismo periodo del año anterior apenas creció 0,9%. De acuerdo con la encuesta de opinión industrial de la ANDI, las ventas subieron 2,7%, mostrando una tendencia de reactivación para este sector. Lo malo, el ataque sicarial en el que resultó muerta la personera de Samaniego, Nariño, Paula Rosero Ordóñez. Al parecer, sicarios se le habrían propinado varios disparos de manera indiscriminada, ocasionándole graves heridas que la llevaron a la muerte. La funcionaria de 47 años había hecho denuncias sobre corrupción y malos manejos de los recursos en el Hospital Lorencita Villegas de la zona. Las autoridades trabajan en esclarecer este crimen y encontrar a los responsables. Y lo feo, los constantes homicidios y enfrentamientos entre bandas delincuenciales en Bello, Antioquia, que siguen cobrando víctimas. En las últimas horas, 2 hombres fueron asesinados, al parecer por un ajuste de cuentas de la banda Los Mesa. Horas después se habría dado una retaliación por este homicidio en el sector de Pacheli, donde un presunto integrante de esta banda fue asesinado. En Bello también hay preocupación por la circulación de un panfleto en el que se amenaza con fotografía y nombres propios a 2 empleados de una reconocida empresa de vehículos. Las autoridades afirman que en el 2019 van 61 muertes violentas en Bello. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Luisa, gracias. Y hasta aquí las noticias en CMI Emisión del Mediodía. Gracias por acompañarnos. Los dejamos con ¿Qué culpa tiene Fatma Gul? Y a las 9 de la noche no se pierda la emisión central de CMI. Feliz tarde.